Vamos a iniciar entonces la tarde de hoy a conversar acerca de este tema. Me basaré primeramente en un material que utilicé en una charla de un trabajo de innovación educativa que hemos realizado ya en varios ciclos y algún otro material nuevo en virtud de que en esta oportunidad con la pandemia hemos tenido que innovar algunas otras situaciones. En primer lugar, quiero decirle que las imágenes han sido utilizadas en dermatología desde hace muchísimos años, desde hace varios siglos. Este es, todos esos estantes que ustedes ven allí son del Museo de Cera que se encuentra en el Hospital San Luis de París, eh, donde hay imágenes en moulage, o sea, en moldes tridimensionales, donde determinan, como pueden ver aquí en el número 967, donde se determina las lesiones de piel con su respectiva etiqueta que se puede visualizar en cada una de las enfermedades. De tal manera que las imágenes han sido de gran importancia para esta rama de la medicina. De hecho, antes de que las fotografías eh, estuvieran disponibles, la representación de la patología, como pueden ver aquí, se hacían, además de los moulages, con pinturas, con grabados, con dibujos, con esquemas, ¿verdad? La importancia entonces de la imagen digital ya nació hace más de una década, no es mucho tiempo tampoco, en que el Journal American of Dermatology, una de nuestras revistas, se publicó una de las primeras descripciones acerca de las técnicas digitales, ¿verdad? No es extrañar a ustedes que nacieron, o mejor dicho, han crecido en una era de la electrónica, que les parece muy cómodo en su teléfono tener algo que puedan captar. Esta, esta calidad que se produce en los teléfonos celulares, en muchas ocasiones, ante un buen smartphone, estaría ideal. Sin embargo, bueno, no es el motivo de esta charla, es darle la calidad y las diferencias entre un equipo u otro, un equipo reflex, que sería de mucha mayor utilidad, una cámara semiprofesional donde pudiéramos intercambiar objetivos. Total, para el efecto que queremos en ustedes, eh, el objetivo que se quiere lograr no es imprescindible. Entonces, aquí vamos a conversar de algunas características o algunos de los requisitos que debemos cumplir para poder utilizar la imagen clínica como una herramienta de intercambio didáctico. Entonces, la importancia de la morfología es bien expresado en las exploraciones minuciosas descritas en la historias clínicas y en los manuales dermatológicos. Pero como dicen que una imagen habla mejor que 1000 palabras, ¿verdad? La reproducción de las lesiones es mucho mejor. Entonces, los moldes ayudan a reproducir de forma tridimensional a tamaño natural las lesiones que presentaba en el enfermo, que es lo que vimos en estas imágenes de aquí, que se trata de producirse la reproducción de manera fidedigna, ¿bien? Y que los medios técnicos existentes, grabados, acuarelas y la fotografía no reunían la calidad suficiente para reflejar las lesiones, por lo tanto hacían esos moldes. Aunque la enfermería de los hospitales era abundante, no siempre se podía encontrar también en la sala con los enfermos concretos para la académica, para la reunión académica, de tal manera que los estudiantes de dermatología o de medicina pudieran aprender de todas las patologías antes de ingresar a sus respectivas regiones donde iban a trabajar. Por lo tanto, los moldes, la fotografía, nos ha ayudado mucho. A este respecto, enfermos con patología infrecuente, cada lección se perdían sin una iconografía realista, y el limitado permiso para que los alumnos accedieran a la sala, eso sí no les parece a ustedes extraño,
hacía que estos apenas tuvieran ocasión de ver las lesiones directamente. Entonces, ustedes han vivido en una época eh, que pueden tener acceso, ¿verdad?, a todas las imágenes y al aprendizaje. Este es uno de los artículos, pues, que habla de las herramientas utilizadas para enseñar la dermatología a través de la historia. Y ahí nos hacen referencia a esto que les estoy comentando. Es muy bonito la historia de la medicina porque así nos ayuda a entender cómo fueron sucediendo la evolución de las cosas. Uno no nacimos aprendidos y no está todo todavía creado. Todavía se puede innovar muchísimo. Bien, a veces hay frustración en la generación actual, inclusive en la mía, porque yo al principio en medicina decía, aquí todo está dado, lo que tenemos que aprender lo que está ahí, pero resulta que después me di cuenta que no, que hay muchas cosas todavía por las cuales podemos aportar. El primer libro de texto de dermatología fue Girolamo Mercurial en 1572. El primer atlas, por primera vez con grabado, fue de obra de Bateman en 1817. Las molduras que les acabo de comentar se utilizaron principalmente en Europa. En esos años la fotografía fue descrita por primera ocasión en 1839 y utilizada en medicina en 1845 por un autor llamado Donet en un libro de texto de bacteriología. Y en 1864 la fotografía empezó a aplicarse a la dermatología. La invención de las diapositivas hizo posible en 1935 que las imágenes dermatológicas sobre las láminas se proyectaran a un gran número de personas. Se publicó la primera revista de dermatología en alemán en 1838 y la última revolución en las herramientas para enseñar la dermatología fue el surgimiento de Internet en 1995, en la cual ustedes crecieron con él, el cual permitió entonces la conexión instantánea, actualizando y difuyendo el conocimiento a través del mundo. Si eso no existiera, esto que estamos haciendo en la actualidad no lo pudiésemos lograr, que es a diferentes distancias nosotros conseguirnos. Por todo esto que le he mencionado anteriormente, se enseñaba dermatología también con algunas láminas típicas de las enfermedades, como se hacía con las molduras, pero yo desde que inicié en esta cátedra he querido innovar un poco y mostrarles a ustedes algo que la dermatología está allí. No es una especialidad tan alejada del contorno de la medicina general, ¿verdad? Y estando consono con la herramienta que ustedes también tienen. Respetando también, claro, la parte legal de estar tomando fotografías todo el tiempo, ¿no? Entonces tenemos que utilizar la tecnología, tenemos que avanzar a través de ella. Todos los libros y revistas cuentan actualmente con una versión electrónica. Entonces, Internet también es soporte técnico para la teledermatología. En virtud de eso, yo he tratado de, además de ayudarlos a emprender en la parte docente, el conocimiento estricto de lo que se conoce en la dermatología clásica, digamos la dermatología clásica, lo que es, por ejemplo, la pitiriasis rosada, la lesión típica, eh, las variaciones que hay de estas lesiones, que ustedes pudiesen experimentar alrededor de su vida situaciones que se les presentan en la piel, siendo la piel un recurso fácilmente accesible. Por lo tanto, como les digo, salió a través de esto, de esta inquietud, que ustedes tomaran fotografías clínicas y las acompañaran como está aquí, pues, como pueden visualizar aquí, de un informe que una breve historia clínica, su motivo de consulta, la enfermedad actual, los antecedentes, el examen físico, no que hagan todo el examen físico, sino lo relevante,
especialmente la piel. Bien. Luego de esto, pudieran hacer un diagnóstico diferencial y, por supuesto, colocar en la investigación del que el paciente le lleve a la literatura y después de la literatura vuelvan ustedes al paciente y lo que han podido aprender en sus cursos de dermatología y otras especialidades, aplicar un tratamiento que a la larga, a la postre, es lo que quiere el paciente. El paciente no le interesa qué es, cómo llega usted a curarlo o cómo llega usted a mejorarlo, si se puede mejorar. Pero ustedes sí les interesa todo ese proceso y qué más que una imagen que les puede a ustedes como guardar, como mantener eso, ese recurso allí. Prácticamente la imagen es parte de una historia clínica en algunas especialidades, por ejemplo en dermatología, en oftalmología y a la par de dermatología en odontología. Los odontólogos hacen un antes y después, dermatólogos antes y después, y por supuesto en cirugía estética. En cirugía plástica reconstructiva también es una especialidad hermana que utiliza los recursos de la fotografía para guardar la información, inclusive legal. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Muy resumido, como compañeros de ustedes, fíjense, este es del 2017, ¿verdad? Hablábamos de dermatitis de contacto. Anteriormente lo hacía algunos temas que escogiéramos, por eso son a ustedes mucho de dermatitis de contacto. Fíjense en el diagnóstico diferencial, cómo los ayuda a ustedes a esto, a aprender y a faciar su conocimiento, porque realizan de una manera breve de qué manera la candidiasis del pañal puede confundirse con una dermatitis de contacto en esa zona, ¿no? Se dan cuenta. El diagnóstico definitivo, cómo lo hacen y el tratamiento. De tal manera que, como ven, la fotografía clínica no es algo deportivo, es algo profesional y es algo muy serio, donde también tenemos implicaciones legales que debemos cumplir en respeto del paciente. Entonces, ¿qué lesiones debemos fotografiar? Lesiones, fíjense cómo hay un flujograma que se interrelaciona y de lo cual una fotografía clínica bien tomada, inserta en un caso clínico determinado de un paciente real, nos puede dar información. Lesiones de las que no tenemos el diagnóstico, lesiones típicas de que presenta el paciente, precisamente para utilizarlo en docencia. Lesiones que plantean un amplio diagnóstico diferencial. ¿Bien? O sea, ustedes en lo que han aprendido de dermato se han dado cuenta de que una sola imagen hay que descartar según la evolución, según las características, según la localización, la topografía, dónde están este tipo de situaciones para poder plantear un diagnóstico diferencial determinado. Para hacer estudios o ensayos clínicos determinados, un antes y un después que ya le había comentado, precisamente cuando vamos a hacer, por ejemplo, tratamientos correctivos. Y, por supuesto, en lesiones poco frecuentes, dando pues pie a una posible publicación o a una posible interconsulta, ya incluyendo aquí una nueva modalidad que es la teledermatología, que no es tan nueva, ya tiene sus varios años, pero mayoritariamente se hacía en interconsultas, ¿sí? En interconsulta con otros médicos, por ejemplo, médicos generales, en sitios apartados donde no hay dermatólogos, y entonces lo remiten a la parte donde, a la situación geográfica, al lugar donde está el dermatólogo. Esta telemedicina, teledermatología como parte de la telemedicina, ha sido utilizada en varias especialidades, como ustedes saben, en cardiología incluso, porque no es solo fotos, es también exámenes de laboratorio, es electroencefalogramas en el área de neurología,
es electrocardiograma y bueno, al área que nos corresponde en la medicina. Pero hay algo más. Ahora se agrega situaciones que hacíamos antes, pero ahora se ha incrementado con la situación de cuarentena que tenemos por la pandemia del COVID-19, la teledermatología realizada por los pacientes. Entonces, ya no es que a los estudiantes de medicina y a los residentes de otras especialidades hay que ayudarlos o hay que colaborar para que tomen unas buenas fotografías clínicas. No, ahora es a los pacientes también que se tomen ellos mismos una fotografía que en todo caso seguiría llamándose clínica porque es de lesiones, ¿verdad? Para que nos ayuden a nosotros a poder identificarlos y de esa manera hacer la retroalimentación para poder ayudar al paciente. Entonces, ¿qué se recomienda en una consulta de teledermatología? Y aquí viene la situación. Resulta que estas recomendaciones no solo sirven para el médico que no es dermatólogo, que no es profesional en esta área, que sea estudiante de medicina o un médico general o un médico de otra especialidad que quiera hacer una consulta al dermatólogo, sino que también sirve para el paciente. Por eso, para el paciente que quiere consultar sobre su problema. Por eso van a ver la redacción en este sentido. En este plan, en esta área, algunos colegas, compañeros dermatólogos, también han ayudado publicándolo. Y como pueden ver aquí, esto es una versión adaptada de lo que muy brillantemente una compañera de graduación también ha hecho recomendaciones a sus pacientes, incluso hasta en YouTube está. Fíjense ustedes que esto ya se ha popularizado bastante y entonces nosotros tenemos que, ustedes pues tienen que saber acercar. Deben usar una buena cámara o un buen smartphone, pero en todo caso utilicen la cámara de mayor resolución, entonces no usen la cámara de selfies. En último caso pudieran usarlos para tener una idea, pero es que chicos es muy difícil hacer un diagnóstico con una muy baja resolución. Es preferible que si usted es el paciente, un tercero tome las fotos. Esto aplica es para los pacientes, no para los estudiantes de medicina, por supuesto. Debe hacerse que la foto deje en evidencia el problema. Entonces debe dejar la zona afectada sin distractores. Ropa, a menos que sea un área íntima, púdica, sin embargo debe mostrar la lesión. A joyas, se le debe quitar anillos, etcétera, depende de la zona. Y por supuesto, que esté limpio y no esté maquillado, porque si está maquillado, se enmascara el problema, por supuesto. Fotografiar al paciente delante de una pared lisa, preferiblemente de color uniforme, sin sobras, y tenemos algunos colores preferidos que no dan brillo o por lo menos que no distraen, ¿verdad? Como el azul claro, como el verde que utilizamos en cirugía, como el negro, ¿bien? Que son colores neutros, digamos así. También podemos usar un color crema, por supuesto. Lo ideal sea el fondo unicolor. Ya vamos a presentar ejemplos posteriormente. No fotografiar a contraluz, por ejemplo, delante de una ventana. Los que han tomado fotos se dan cuenta cómo se oscurece el objeto principal. Tampoco con una luz frontal que encandila al paciente. Es siempre ideal usar una luz lateral difusa. Esto es para recomendaciones generales, porque lo ideal es que la cámara tenga flash si no hay una buena luz y use un difusor. Ya esto es para el profesional, para nosotros que queremos tomar una foto clínica de excelente calidad. O sea, aquí tenemos un ejemplo. Fíjense cómo se oscurece. Si, imagínense que quiero verle a esta paciente, a esta señorita, una lesión en la frente. ¿Cómo se la veo si lo que mejor se ve es el fondo? Esto ocurre cuando se toma entonces una foto a contraluz. Entonces, el paciente debe mantener posiciones frontales o laterales
frente a la cámara como tomas perpendiculares a la zona de piel bajo estudio. Un ejemplo, si le vamos a tomar de espalda, el paciente debe colocarse así o acostado. Si le vamos a tomar de frente, de esta manera, y si vamos a tomarle de un brazo, de un miembro inferior lateral, también. O sea, debe situarse en posición correcta, dependiendo de la zona que vaya a ser. Y muy buena sugerencia sería tomarlo en una 90 grados. Fíjense, la lesión está en la frente y se toma 90 grados. Si lo colocas desde abajo, se ve de la manera derecha. Si lo coloca desde arriba, fíjense cómo se distorsiona la imagen. Esto no es que salga bonito o no salga bonito, es que salga confiable, que la lesión se pueda identificar sus características. ¿Bien? El foco, muy importante. Una foto fuera de foco no sirve para hacer diagnóstico. Entonces es bueno que antes de enviar una foto se amplíe al máximo para verificar la calidad de foco de la misma. Si es necesario, repita la foto hasta que esté en foco. Otra recomendación que va aplicable a esto, muchas cámaras tienen zoom digital, incluso los teléfonos. Entonces, algunas personas piensan que acercándolo con el zoom digital están acercándose a la lesión y por supuesto la van a mandar más nítida. Pues no, cuando usted acerca con el zoom digital, resulta que ya le está quitando resolución a la cámara. Entonces, cuando el profesional va a aumentar la foto, se ve distorsionada, se ve borrosa. Entonces, tampoco ayuda para hacer el diagnóstico. Entonces, en la medida de lo posible, acérquese usted o aléjese, dependiendo de lo que quiera hacer, pero el foco, el aumento óptico, déjelo para después. O sea, cuando el profesional, cuando el que va a revisar la imagen, haga el aumento o no. De esto ya les comenté, del enfoque. Y si es necesario, tome más de una foto. De hecho, es lo que se recomienda. Se recomienda que se tome una foto cerca, se recomienda más o menos como a 30 centímetros de la lesión y porque la mayoría de las cámaras después, menos que esa distancia, no hacen una buena resolución. Bien, si no, si usted tiene una buena cámara reflex, por supuesto sí puede tener un lente macro, pero ya eso son palabras mayores, ya eso son características que lo hacemos los profesionales, pues. Y entonces debe hacer esto, un close-up de la lesión. Si la lesión está en una mano, en la cabeza o el pie, tomar una zona panorámica de la mano, de la cabeza o el pie, de medio cuerpo y del cuerpo entero en situaciones especiales, ¿verdad? De cuerpo entero porque puede invadir la privacidad del paciente. Entonces aquí tenemos ejemplos. Una cercana, donde ve las características de la lesión primaria o secundaria. Una a media distancia, que es donde va a ubicar la zona geográfica, la región corporal que usted quiere evaluar. Y si es en varias regiones corporales, por lo menos tome fotos representativas de las lesiones. Mientras más fotos, mejor, porque así el profesional puede descartar las que les interesa, que le ayuda más a un diagnóstico y puede armar totalmente el caso. Y mientras más información nos den como médicos, así como los hacemos en los casos clínicos, podemos tomar decisiones más correctas. Y una alejada, para poder ver el panorama, incluso la foto alejada, nos puede dar una idea del estado general del paciente, que es un aspecto muy importante en la práctica médica. Entonces, para hacerle algunos ejemplos, aquí tenemos un primer plano, un detalle macro, la lesión elemental. Fíjense ahí cómo podemos ver los bordes, podemos ver hasta una imagen casi tridimensional, podemos ver los cambios de color, ¿sí? Se recomienda que cuando hay una lesión, por ejemplo, una lesión de esta, una lesión como un cuerno cutáneo, usted puede tomar varios ángulos para así dar la imagen de tridimensionalidad. Un plano medio, que ya se los había comentado, ¿verdad?
otra manera de hacerlo. Por ejemplo, ahí sí podemos ver el patrón de agrupación, la localización. Fíjense, colocamos al paciente con la vestimenta con verde neutro, verde quirúrgico, y ahí podemos ver que son unas máculas eritematosas, digamos más bien como unas placas, porque se nota cierta elevación, con un centro que tal vez tiene una pequeña costra que nos sugiere que hay una microampolla, ¿verdad? Y que algunas de ellas tienen un aspecto como de tiro al blanco. Ve que todo lo podemos ver allí y que está distribuido en la zona extensora de las extremidades y distal de las extremidades superiores. Entonces, fíjense que todo esto que hemos estudiado a lo largo de este ciclo, podemos resumirlo en una foto. Claro, si usted lo escribiese, le va a ser un poco más complicado y una buena foto incluso hasta es más rápida. Además, la foto clínica le sirve con un medio de cómo almacenarla para ver la evolución del paciente. Incluso hay algunos pacientes que dicen que no han mejorado nada y cuando ven las fotos se dan cuenta que sí han mejorado. Y el plano largo, que sería ya un intermedio entre una posición global a una superficie más amplia, nos ayuda a ver la extensión del problema, como la ecuación, la distribución, como ustedes pueden observar allí. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Esto sería una incomodidad, más no una complicación tan grande, que es tener buena luminosidad, porque la buena luminosidad nos permite ver la nitidez eh, de las lesiones. Fíjense cómo hay una sombra en la fotografía de arriba, que es la misma lesión de la fotografía de abajo, pero con diferentes luminosidades, y ustedes pueden ver la utilidad de cada una de las fotos. Es evidente que la que está inferior, que tiene una luminosidad más homogénea, podemos ver mucho mejor la estructura de ese tumor que por las características. Yo quisiera si alguno de ustedes me puede ayudar diciéndome qué les parece. Es un tumor que tiene un borde elevado, ¿verdad? Como mamemblonante y tiene un centro ulcerado, cubierto parcialmente con una costra, la parte interna y la parte externa está deprimida. Incluso ahí pudiéramos ver con cierta dificultad el tamaño de la lesión, a menos que colocamos ahí un instrumento que nos pueda decir la medida como una regla, como una moneda, también es válida. Bien. El cuerpo entero es delicado, como les dije, por esto, porque la distancia hace primero que se pierda información clínica. Ayuda en los niños para uno ver el estado general y la parte global, así que cada perspectiva tiene su detalle, ¿no? Para los que están aprendiendo pintura, evidentemente es algo que es consensuado con el modelo, pero en la fotografía hay que tener mucho cuidado. De todas maneras, eh, siempre hay que hacer un consentimiento informado, inclusive aunque sea verbal. El paciente ve violada su intimidad, pueden verse los genitales sin que sea clínicamente relevante, a menos que, que la lesión esté en los genitales, ¿verdad? Y que siempre hay que buscar que la foto clínica, si se toma de una región muy importante para el paciente, que desnude su intimidad, no se identifique al paciente de ninguna manera. Como siempre, ocultamos o reservamos la identificación del paciente en la historia clínica. Asimismo, en una fotografía clínica. Suele verse la habitación, muebles, que también son elementos distractores que no nos interesan en la fotografía. Por ejemplo, como un ejemplo de las recomendaciones, cada zona corporal tiene ciertas recomendaciones. Por ejemplo, en los pies se recomienda tomarlo de esta manera, por lo menos en la región plantar, y no del lado izquierdo, donde aparece el fondo con todo el paciente, porque esto distrae. El que está del lado derecho es el que se debe tomar, ¿ah? Precisamente este que les voy a anotar aquí,
aquí donde le voy a poner la estrella, ¿verdad? Este es el que se debe tomar. Donde hay mínimas distracciones y solo estamos viendo lo que nos interesa, que es la región plantar del paciente. No la región plantar y un pedacito de la pierna, un pedacito del muslo y por allá lejos la imagen del paciente. No, no nos interesa eso. ¿Bien? Inclusive hasta el fondo. Vean que esta es una foto más homogénea. Entonces, hasta en eso tenemos que tener cuidado. En la presentación del trabajo. Eso dice mucho de la calidad del material y de la profesionalidad de la persona que lo toma. Y para esto no es necesario una cámara profesional. Esto se puede hacer con un smartphone, con una cámara de 12, 16 megapíxeles. Se recomienda que más o menos por encima de 10 megapíxeles se puede tomar una fotografía de muy buena calidad. Aquí tenemos una hoja de consentimiento informado para uso de datos ya por escrito, especialmente cuando vamos a utilizar esas fotos para un reporte de un caso, ¿bien? Donde le hacemos ver al paciente que no va a tener ninguna información al respecto, ¿verdad? Que no se va a publicar su nombre y que no va a haber ninguna manera de identificarlo a él, sino la relación médico-paciente es donde va a estar. Eso es muy recomendado, sobre todo cuando se van a utilizar los datos del paciente en una publicación científica. Como pueden ver aquí, este es un ejemplo para que se den cuenta que en odontología, por ejemplo, lo utilizan incluso más que la dermatología. ¿Ya? Aquí ellos hacen en Photoshop. Photoshop es no para ocultar o para falsear una foto, sino para quitar todos los distractores y quedarse solo lo que les interesa, que es la parte bucal. Y aquí tienen ellos tienen unos moldes que hace que se separe la boca bien y se pueda visualizar los dientes y las estructuras anatómicas que quieren resaltar. Entonces, en ellos también se ve una fotografía adecuada, mostrando buenos contornos. Como en otras especialidades, entonces también tiene su requisito. Por acá les quería enseñar un simple ejemplo de un artículo de marzo de 2020 que nos habla también, porque debemos tener cuidado, esto no es algo así alegre, hay implicaciones bioéticas y médico-legales del uso de la fotografía en dermatología, ¿no? Entonces, los autores aquí nos hablan precisamente de eso. En forma resumida, nada más les comento que el uso de la fotografía, que es muy necesario en nuestro ejercicio, conlleva unas implicaciones médico-legales y bioéticas. Deben conocerse y cumplirse. Prácticamente yo se las comenté todas. Pero éticamente destacan los principios de autonomía y de no maleficencia. Recuerden esto cuando ustedes vieron ética. Jurídicamente debe diferenciarse dos sustratos distintos de protección, el derecho a la propia imagen y la protección de los datos de carácter personal, donde ha habido recientes modificaciones legales en el mundo. Recuerden que usted le toma una foto a un paciente y usted la coloca en internet y ya usted perdió totalmente control sobre esa foto. Entonces debe buscar la manera, ¿verdad?, de usar prudentemente y muy responsablemente esa foto, ¿verdad? Entonces, esas modificaciones legales condicionan la actuación ante la obtención y exhibición de fotografías. En la obtención no se plantean dudas jurídicas, dado que la fotografía es un elemento más en la historia clínica del paciente, como ya les comenté a ustedes, recomendándose únicamente informar al respecto. Para la exhibición docente o científica de fotografía, debe distinguirse si la fotografía permite o no identificar al paciente, y solo si el paciente puede ser identificado, es necesario disponer de una autorización expresa y específica para dicha exhibición. Entonces se recomienda un uso prudente de la fotografía médica en redes sociales. O sea, hay que entonces siempre respetar esta situación. Ahí tiene la biografía. Y bueno, eso, una imagen vale más que 1000 palabras.
Esto era uno de los requisitos del plan que habíamos realizado y nos ha ido muy bien en los comentarios y en el feedback que los estudiantes hacían al respecto. Y bien, espero que esto haya servido pues para ayudarlos a entender un poco más y a tener conocimientos acerca de cómo utilizar adecuadamente la fotografía digital como instrumento para tanto la telemedicina como para intercambiar información clínica de los pacientes en cuestión. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Doc, buenas tardes. Buenas tardes. Doc, yo le quería hacer una pregunta, pero en cuanto al deber. Em, ya va.